Y están ya enlazados la doctora Mónica Laborda, analista de geopolítica y seguridad internacional, autora de la columna El Pulso de Europa aquí en el Heraldo de México. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida, muy buena noche. Buenas noches, Alfredo, Isaías, un placer estar con ustedes. Gracias. Y también damos la bienvenida al doctor Adolfo Laborde, internacionalista, ex representante de la Secretaría de Economía en Japón y autor de la columna La Nao de China, también en esta casa editorial. Vamos a restablecer la comunicación con el doctor Laborde, parece que se cortó la comunicación, pero bueno, en unos minutos más ya nuestro equipo de producción lo podrá poner de nueva cuenta en la línea telefónica. Y así ya lo decíamos, Isaías, pues vamos a analizar con los especialistas, aquellos que sí saben. Nosotros pues aquí solamente tratando de entender lo que está pasando. Se cumple este primer año y bueno, una de las preguntas es si estamos ante la mayor transformación del orden mundial desde el final de la Segunda Guerra, y también si la comunidad de naciones está al borde del colapso para dar paso a un desorden donde lo que impera es la ley de la selva. Por lo pronto, profesora Mónica, ¿por qué no nos ayuda a hacer un análisis a partir de esta primera pregunta? Justo, mira, esto que apuntamos sobre la mayor transformación del orden mundial desde 1945 no es ninguna exageración. Sin duda está Estados Unidos desafiando alianzas tradicionales y promoviendo un giro estratégico más unilateral. Así lo vemos con estas acciones militares directas, por ejemplo, en Venezuela, recientemente, con el fuerte uso de medidas económicas como aranceles, ¿no?, como un arma de presión, tratando pues también de coaccionar el nivel geopolítico, y sanciones que representan un cambio en la era de la diplomacia estadounidense. Pero, definitivamente, aún no hay un nuevo sistema global claramente definido, ni tampoco bloques geopolíticos consolidados como en la posguerra. Vemos por su parte a China y Rusia que mantienen sus propias estrategias, aunque sin desplazar todavía el centro de gravedad global. Entonces, finalmente nos encontramos en un nuevo orden mundial, o más bien en un intento de Estados Unidos por redefinir su hegemonía en un mundo multipolar, donde veremos pues quién gana y quién pierde. Ahora, también comentaban si la comunidad de naciones está al borde del colapso, ¿no? Si nos encontramos en un escenario de la ley de la selva, pues sí, finalmente lo que vemos es que el derecho internacional se ha violentado en este escenario donde pues impera el uso de la fuerza sobre las reglas definidas. Hay tensiones visibles con Europa por Groenlandia que muestran pues un debilitamiento de los consensos tradicionales. Para Rusia y otros actores pues buscan beneficiarse de esta percepción precisamente de desorden internacional. Pero finalmente las instituciones multilaterales como la ONU, la OTAN, pues no han colapsado, ¿no? Siguen existiendo, si bien con sus carencias, porque no tienen un poder coercitivo para limitar estas acciones que, como comento, pues violentan el derecho internacional. Hay respuestas colectivas desde Europa y otras regiones, aunque con frustraciones claras que pues también ejercen una presión, ¿no? Bueno. Muchas gracias a la doctora Mónica Laborda, y ahora le comentamos, está también el doctor Adolfo Laborde, él es internacionalista, a quien saludamos, le damos la bienvenida. Él es autor de la columna La Nao de China, también en esta casa editorial, y preguntábamos, doctor Laborde, si estamos en una nueva transformación del orden mundial que va hacia un desorden en donde lo que impera es la ley de la selva a partir justamente de este 365 días del segundo mandato de Trump. Sí, muy buenas noches, saludos a mi colega, a Mónica. Bueno, yo tengo una perspectiva un tanto más realista, fíjate, porque yo pienso que independientemente de estas nuevas narrativas, de estos argumentos, que estamos en un desorden global, que estamos en una reestructuración del orden liberal, pues yo pienso que el realismo político siempre ha existido, siempre se ha manifestado. El tema hoy en día es que ese realismo político ya es un realismo que todos vemos. Sí. Estábamos en un mundo idealista de cooperación, del mundo multipolar, del orden de los organismos internacionales que funcionaban a medias o funcionaban en una época de la posguerra, pero a partir del 89, 90, 91, me parece que esta visión de tomar todo a través de las capacidades de un Estado, pues es una práctica común. Que no lo hayamos querido ver es otra cosa.
independientemente de que en los procesos de fragmentación económica a través de este orden de la División Internacional del Trabajo y de las ventajas comparativas y competitivas que sigue existiendo y que eso sí se está colapsando, pues entonces tendríamos que hablar de un orden económico internacional alterno, basado en el regionalismo. Pero en el término de la política internacional, yo no veo ninguna sorpresa. Estados Unidos siempre se ha mantenido, siempre ha tenido esta perspectiva de obtener todo a toda costa, independientemente de las vías que utilizaba. Antes era un tema un poco más, digámoslo así, protocolario, la diplomacia, el Departamento de Estado, el tema de las agencias, el espionaje, contraespionaje. Ahora es más abierto. Me parece que las rutas son más cortas dentro de la política internacional de Estados Unidos, pero bueno, yo creo que nadie debería de sorprenderse ante esta situación. Lo único que se está haciendo es eliminar el protocolo, pero al fin de cuentas el comportamiento de un Estado racional como es el Estado racional de los Estados Unidos ha tenido una constante, y esa constante es intervención, es presión política, de estabilidad, que lo vimos. Esto de las invasiones pues no es nuevo. El que piense que es un comportamiento nuevo de Estados Unidos pues no conoce la historia. Entonces yo tengo esa visión un poco más realista de la historia, y también creo que lo que están haciendo desde una perspectiva muy de Donald Trump es ahorrar recursos y ser muy pragmático desde la perspectiva empresarial que él tiene. Así es, gracias, doctor Laborde. Bueno, en este contexto del análisis del primer año de Donald Trump, allá en Davos, Suiza, se está desarrollando en este momento el Foro Económico Mundial de Davos. Precisamente, pues todo mundo sabe que es uno de los eventos más importantes a nivel internacional, en donde convergen los negocios tanto de la iniciativa privada como de los gobiernos. Y bueno, en ese lugar se dan cita personajes de toda la talla, y bueno, hay mucha expectación sobre el mensaje que va a dar precisamente Donald Trump. Y al respecto, nuestro colega Carlos Mota, que es autor de la columna Un Montón de Plata, se encuentra allá y nos manda esta comunicación para ayudar a dar un poco de contexto a esto que estamos revisando. Vamos a escuchar lo que dice Carlos Mota en Un Montón de Plata y regresamos con nuestros invitados. Queridos Alfredo e Isaías, me da muchísimo gusto saludarlos desde Davos, aquí en el marco de este Foro Económico Mundial. Efectivamente estoy por acá desde hace algunos días cubriendo este importantísimo foro. Yo les diría que pues una primera reflexión sí tiene que ver con que este foro está tomado prácticamente por Estados Unidos, por el presidente Donald Trump, por su gabinete. Ese creo que es el gran tema. Ahora sí que la nota de la semana es que Davos se ha convertido, por lo menos para esta edición, en un espacio para los Estados Unidos, de los Estados Unidos, con un mensaje muy esperado para el día de mañana del presidente Donald Trump, que desde días pasados ha estado poniendo el tema de Groenlandia cada vez más en la mesa, y ese tema, justamente el de Groenlandia, es el que está acaparando la atención acá en Europa y particularmente en Davos. De hecho, hubo una conferencia de prensa en la calle, afuera del pabellón de Estados Unidos, y esta conferencia la dio Scott Bessent, el secretario del Tesoro de la Unión Americana, que llegó desde el lunes temprano, si no me equivoco, a dar esta conferencia, y dijo a los reporteros que los líderes europeos, los países europeos, no tienen que equivocarse y no tienen que rechazar las medidas que está diciendo Donald Trump que impondrá, que son aranceles a aquellos países que pues están oponiéndose a la anexión posible de Groenlandia a la Unión Americana. ¿A qué se refiere esto? Básicamente lo que está diciendo Scott Bessent, el secretario del Tesoro, es que quien se anime a responder tendrá consecuencias muy fuertes. Y esto ocurre porque en Europa se ha estado hablando justamente de este desbalance, de esta desproporción que a partir de ahora Estados Unidos quiere imponer con el tema de Groenlandia, y rápidamente salieron pues ahora sí que varios bravucones a decir que no se iban a dejar, pero pues dice Bessent, ni se les ocurra responder a la amenaza arancelaria, a ese castigo que ha impuesto Donald Trump para los países que se oponen. Vamos a ver cómo se dan las cosas a partir del mensaje de Trump mañana. Hay muchísima expectativa al respecto de lo que diga. La previsión es que va a reforzar su mensaje al respecto de Groenlandia, que es el gran tema de esta semana, de estos días, y aquí están muy atentos a ese respecto. Y podría decir que si el mensaje de Trump es realmente pues cataclísmico el día de mañana, podríamos estar inaugurando una nueva era histórica
con la posibilidad de que se repiense la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, lo cual sería, bueno, pues un notición. Pues ahí está lo que dice Carlos Mota, precisamente desde Davos, allá en Suiza. ¿Qué opinan ambos doctores sobre este comentario de Carlos Mota? Circula incluso en redes sociales una imagen hecha con inteligencia artificial donde se ve a Trump plantando ya la bandera de Estados Unidos en Groenlandia, acompañado por Marco Rubio y J.D. Vance. ¿Por qué le interesa a Trump hacerse de Groenlandia? ¿Cuáles serían los efectos en Europa de esta decisión? ¿Y creen que esto pondría el fin a la OTAN? Mónica Laborda, analista y de geopolítica y seguridad internacional, ¿qué opina? Sí, finalmente, pues el tema de Groenlandia es un tema muy complicado para la relación transatlántica. Estas imágenes que comentabas con inteligencia artificial donde vemos a Donald Trump pues dando por hecho que Groenlandia es parte de Estados Unidos, es algo impensable para Europa definitivamente, y así lo ha externado en Davos. Vemos ya en este foro de Davos que pues la economía se ha transformado en geopolítica. Sin duda el centro de las discusiones se ha tornado a estas tensiones, a estas fricciones entre Europa y Estados Unidos, y sí, definitivamente Groenlandia pues es un tema que le interesa estratégicamente clave para Estados Unidos por su ubicación geopolítica, por las bases antimisiles, por las rutas árticas, los recursos naturales emergentes. Trump lo plantea como una clave de seguridad hemisférica, y pues estos pueden tener efectos potenciales en Europa, como comentaban, tensiones con Dinamarca, con los aliados europeos. La OTAN, no hay que olvidar que Groenlandia es un territorio autónomo que forma parte de Dinamarca, y Dinamarca es miembro de la OTAN. Entonces, el hecho de que Estados Unidos quiera hacerse de un territorio que pues es un aliado, ¿no? Finalmente están dentro de esta organización militar, la más importante del mundo, pues plantearía una situación sin precedente que provocaría fricciones y que podría poner en duda la propia existencia de la OTAN, el riesgo también del impacto económico global por aranceles y represalias comerciales, que es lo que estamos viendo que está sucediendo a raíz también de la ruptura de la Unión Europea, de este pacto que tenía con Estados Unidos desde julio del año pasado, que habían llegado ya a concluir negociaciones y que se pausa. El Parlamento Europeo así lo anunció, y la Comisión, a raíz justamente de la situación con Groenlandia. Y bueno, pues finalmente también un despertar a la necesidad de esta autonomía estratégica europea fuera del paraguas estadounidense. Entonces, además de ser un tema de mapas, ¿no?, de territorio, de geopolítica, pues Groenlandia pone sobre la mesa esta competencia global por territorios, por recursos, en una era de mayor rivalidad entre potencias. Es un tema que pues mañana veremos a ver qué discurso da, como bien Así comentan ustedes aquí en este foro, Donald Trump. Gracias, doctora Mónica. A ver, doctor Laborde, bueno, ya vimos que pues ocurrió el asalto a Caracas, digamos la extracción de Maduro de Venezuela, lo llevan a Estados Unidos. Ahora, la pregunta es quién gana y quién pierde si se consuma esta intención de Donald Trump de hacerse de Groenlandia, bueno, en este contexto y en este orden mundial en el que estamos viviendo en este momento, doctor Laborde. Bueno, no es que quién gane y quién pierda, el tema aquí es quién quiere imponer las condiciones del nuevo juego, y este nuevo juego tiene que ver con una visión muy práctica, muy pragmática, muy al estilo del señor Trump, fragmentando las alianzas estratégicas que ya están. Y repito, yo no sé por qué nos sorprendemos tanto de esta nueva actitud del señor Trump. Si nos vamos a realmente a la historia, a entender cuál ha sido la historia de la presencia de Estados Unidos en el mundo, pues no hay que olvidar que hay alrededor de 30,000 soldados estadounidenses en Alemania, hay bases militares en España, en Polonia. Si nos vamos al tema de Asia Pacífico, pues podemos hablar de los 25,000 que están en Corea del Sur, los 35,000 que están en Japón, muchos de ellos en Okinawa, que estuvo pues invadida por este país hasta 71-72. Y Groenlandia, por supuesto, representó por muchos años un bastión geoestratégico en la Guerra Fría. Los rusos han desplegado en el Ártico una gran cantidad de misiones de exploración, y también han desplegado este sistema de misiles S-400 que son de última generación. Entonces, esa es la explicación militar, geoestratégica que podemos dar. Pero si nos regresamos un poco a los principios de la geopolítica, colegas, pues la geopolítica tiene
tres principios básicos para que un país se pueda considerar una potencia global que tenga incidencia en todo el mundo. Tiene que tener un control del espacio local, un control del espacio regional y un control del espacio global. Y esos principios, si nos damos cuenta y seguimos los pasos de los diferentes países o potencias que están disputando de alguna manera el control del mundo, pues lo están haciendo. China lo está haciendo, Rusia lo está haciendo con su conflicto en Ucrania con otras características, y Estados Unidos lo está haciendo rescatando aquella famosa doctrina Monroe, que es América para los americanos. Pero bueno, ¿quién pierde, quién gana? Pues no, yo creo que aquí el que podría ganar es Estados Unidos, condicionando políticamente a sus aliados de la OTAN, porque seguramente van a pensar dos veces entrar en un enfrentamiento con Estados Unidos, porque ya hay presencia de Estados Unidos en Europa, no hay que olvidar eso. Sí. A veces olvidamos lo que es el legado de la Segunda Guerra Mundial y la presencia de Estados Unidos en Europa durante los últimos 80 años. Entonces, pierden, por supuesto, estas viejas alianzas. Hay unos nuevos términos de intercambio que quiere imponer Estados Unidos, porque esta visión de estar financiando la defensa de los colegas o aliados de la OTAN, pues es algo que el señor Trump ya no va a permitir, y tal es así que los ha obligado a elevar al 5% su gasto de defensa en el contexto de la OTAN. Entonces, me parece que aquí, pues, pierde ese viejo régimen, pero también ganan los nuevos jugadores en el contexto internacional, que no solamente es Estados Unidos, sino también aquí hay grandes beneficios de China y grandes beneficios de Rusia, que de alguna manera aprovecharán esta nueva geografía económica y política. Así es. ¿Qué pasa con México? ¿Habrá ataques en tierra al crimen organizado en territorio nacional? Trump sostiene que nuestro país está gobernado por los cárteles de la droga. Doctora Mónica Laborda. Sí, hay un contexto claro donde Trump ha designado a varios cárteles como organizaciones terroristas, ampliando el marco para acciones de seguridad, y se han visto operaciones focalizadas contra redes de narcotráfico. Ahora bien, pensar en ataques en territorio mexicano, pues no hay una declaratoria oficial de intervención militar al respecto. La cooperación se ha intensificado, sí, sobre todo en materia de inteligencia y lucha contra las drogas, pero no necesariamente como una invasión armada. El enfoque actual, pienso yo, es más de cooperación reforzada, de presión diplomática y de sanciones que de incursiones directas. Lo que estamos viendo, pues más bien, es pensar hacia dónde va esta cooperación, si se trata de una seguridad compartida o de presiones que pudieran escalar políticamente. Finalmente, pensar que estamos en un año que es importante para Donald Trump, de elecciones intermedias en noviembre, que pues él prometió en campaña cumplir muchas de las demandas. Una de ellas, el tema, pues sobre todo de lucha contra el narcotráfico, no es una de las cuestiones que prometió a su base electoral, y finalmente, pues muchas de las acciones que está realizando van encaminadas hacia lo mismo, y de la mano, pues de esta nueva doctrina de seguridad que planteó recientemente y que mencionaba mi colega acertadamente, ¿no? Esta doctrina Monroe o Donroe, titulada, ¿no?, sobre todo por Donald Trump, de pensar en el continente, en el hemisferio americano para Estados Unidos, y sobre todo de generar este mensaje hacia otras potencias, por ejemplo el caso de China y la presencia que pueda tener en este continente. Gracias, doctora Mónica. Doctor Laborde, pues en este contexto de análisis del primer año de Donald Trump, sin duda México juega un papel preponderante porque pues estamos tenemos esta vecindad permanente, pero además, ya lo decía en tu intervención anterior, pues garantizar la seguridad y la vecindad y el dominio de un país tan poderoso y hegemónico como los Estados Unidos hace pensar que por un lado puede tener razón en cuidar todo esto y la relación que tiene con México. Sin embargo, hoy estamos viendo que no sé si sea cerca o lejana la posibilidad de una invasión, pero por lo menos hoy 27 narcotraficantes son enviados en un avión Hércules a los Estados Unidos, y bueno, pues nos dicen es parte de la cooperación, pero bueno, cooperación, invasión, imposición, ¿cómo podríamos interpretar esto que está pasando en este contexto del primer año de Donald Trump? Bueno, mira, hay que entender dos cosas. La primera es que México es parte de la agenda nacional y agenda interna de los Estados Unidos. Ya es parte de la seguridad interna de Estados Unidos por toda la complejidad y todos los temas que se cruzan. No solamente es el fentanilo, crimen organizado, tenemos migración, aguas,
hay un montón de temas que están en la agenda, son muy complicados esos temas, manejar esa agenda es súper complicado. Hay temas que no tienen solución y que hay que administrarlos, y eso es lo que se ha hecho. El tema es que el problema del fentanilo se les ha salido de las manos por una inacción en la pasada administración. Si nosotros hacemos un análisis de todas las acciones que se han hecho en materia de neutralizar blancos del crimen organizado de la pasada administración y de esta, hay un cambio brutal. Y este cambio pues no solamente es en el tema de la cooperación y de las operaciones tácticas y operativas, y eso de alguna manera pues es una señal de la presión que se está ejerciendo no solamente en el terreno pues de la seguridad, sino en el terreno económico, ¿no? Las agendas se empalman, hay muchos irritantes en la relación y el problema es que se politizan. Entonces, si hay o no hay una intervención, pues eso ya sería cosa de jugarle al futurismo. Claro. Yo no pienso que haya una, porque hay una gran cantidad de temas que se cruzan y México tiene canicas con qué jugar con Estados Unidos. Con el tema de la migración es suficiente. Sí. Hemos hecho, y hablo en plural, el gobierno mexicano ha hecho un trabajo de retención, de bloqueo de flujos migratorios que ha llegado a un tema de migración cero, ¿no? Un balance cero. Y eso pues ha ayudado de alguna manera a tener una narrativa de cooperación. Pero imaginémonos que México abre sus fronteras, imagínense el problema que podría acarrear Estados Unidos, ¿no? No solamente por el tema migratorio, sino por otros temas de seguridad. Así es. Mónica Laborda, Adolfo Laborde, gracias a ambos, analistas y internacionalistas, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.